Que es norteamericana, que vive en la ciudad de Washington, en el DC, ¿no? Nueva York. En Nueva York. Bien. Gracias por poner Washington, chicos, son muy amables. Bien. Se confundieron. No importa. Que además tiene la gran tarea de fotografiar lo que sucede en las ventanas de enfrente. ¿Verdad? Eso, o sea, parece un fijoneo, pero en realidad cuando veamos las fotos se darán cuenta que es un trabajo artístico. Bueno, está con nosotros Gail Albert Halaban. ¿Qué tal, Gail? Hola, Gail. Nice to see you. Welcome. Bueno, ¿cuándo empezó con todo esto? Está la traductora, por supuesto, acompañándonos. ¿Cuándo empezó esto? 12 years ago. Hace 12 años empezó en Nueva York, justamente. Y empezó porque ellos viven en la zona de venta de flores. Y se ve en el primer mercado de flores, sí, es re lindo. Sí, y se ve que en el primer cumple de su hija, la florería de abajo le había mandado un buque de flores y globos. Y ella se dio cuenta ahí que la gente de abajo le estaba mirando. Y ella no sabía, y al principio estaba medio como, ¿qué? Y después le interesó un montón y empezó esa idea de comunicarse entre vecinos, de que, o sea, que ves o si no ves, ni no mirás. Y cuando ella va a sacar fotos de los vecinos, ¿ella pide permiso o lo hace? Siempre. Ah. Y eso fue como el desafío de estas semanas acá en Buenos Aires. Conseguir permiso para subir a tu departamento y sacar fotos. Y cuando los vecinos ven en la exposición de las fotos, o sea, que ella registró con su cámara, con su ojo y demás, ¿cómo reaccionan? Pues una cosa es de pronto que saque fotos para ella y quedan ahí, quedan en su cámara, en su computadora, y otra cosa es verlas en una exposición. No, les encanta, porque no es solo vos en tu ventana, es como la ciudad que amás, es tu hogar. Y además ella asegura que cada persona está haciendo algo normal para ellos en su vida. Entonces por ahí saca la foto de una mamá con la hija, algo muy normal. Cotidiano. Y la imagen queda así en ese momento para siempre. Claro, retratada. And how long have you been taking pictures? ¿Desde cuánto sacas fotos? I began photographing when I was in first grade, and I photographed my neighbors then, so I've been always doing the same thing. Desde primero a los vecinos ya fotografiaba, qué gracioso. Ah, 6 years old, 6 años Y siempre a través de edificios de departamentos, nunca de casas, ¿no? Claro, no. Siempre de departamentos o de PHs. Encima ahora está viendo, o sea, quiere capturar la esencia de cada ciudad, porque está en Nueva York, en París, en Istanbul, ahora Buenos Aires. Entonces acá se ve que hay que también sacar fotos en PHs que son muy de acá. ¿Y siempre están con humanos? ¿Siempre están humanizadas las fotos? Sí, always with people. Yes, always people or with dogs people. or pets? I love dogs, I love families, I love kids, but always people. There are always people in the photographs. Siempre saca fotos con alguien vivo, digamos, o mascotas o personas. ¿Vos crees que, a ver, que los argentinos somos así mirones, que nos gusta espiar, que nos gusta curiosear qué es lo que está sucediendo de la ventana hacia adentro? I found here, no, people gave their neighbors a lot of privacy. New Yorkers, we all spy on our neighbors, but not here so much. Sí. Yeah, eso nos sorprendió bastante, que la gente, si preguntamos, bueno, ¿conocéis al vecino de enfrente? No. Y si preguntas, bueno, ¿te parece que si preguntamos si quieres salir en la foto? No. Pero después sí, casi todos se coparon. Claro, bueno, pero es lo que yo te decía, ¿no? En Estados Unidos la gente siempre vive su mundo, ¿viste? No le interesa nada lo que pasa en el mundo ajeno, están muy en la suya. Por eso te preguntaba cuál era la reacción cuando se veían registrados, retratados con una cámara en una situación muy de su hogar, muy de la casa. No, de hecho fue al revés. En Estados Unidos siempre nos miramos por la ventana. Acá no. Acá no. Y eso fue también como bastante puede ser por la sorprendente. cercanía, ¿no? Que capaz en Nueva York hay tanta cantidad de gente que estás prácticamente conviviendo con los vecinos. So maybe it's because in New York you're like so close to your neighbors. The windows here are very close together. Sí, You acá definitely see your neighbors. Acá también se ve. Sí. Y te hago una pregunta, me viene a la cabeza la película de Hitchcock movie, The Grace Kelly and Watching. Yes, I'm very inspired Claro, by that. ¿te inspiró esa película de Grace Kelly? Was that inspiring to you? Hitchcock?
I didn't see the movie till I was finished with my New York book, but since then I've become obsessed with it. I even teach a whole class to college students about that movie. Sí, sí, a principio, o sea, ni se dio cuenta que existía hasta que se terminó con el primer libro de Nueva York, pero ahora está obsesionada y siempre lo usa porque enseña en universidades en Colombia, en Nueva York, y siempre lo usa como... Como un referente, Exacto. claro, seguro. Sí. Bueno, ¿cuándo termina la gira de exponiendo el material que ella registró? Bueno, de hecho, le queda hacer el proyecto en África y Asia. Y en el año 2018 va a haber una gira por el mundo, empezando en Nueva York, en galerías o museos en cada ciudad. Qué Entonces, bueno. proyecto de largo Me encantó, largo plazo. De acuerdo. Me encantó. Estaba pensando, qué buen título, La ventana indiscreta, ¿no? Sí, obviamente. Una película eso. como para Sí, esto sin también, duda. para la exposición ¿Qué mundial. cantidad de fotos sacó en total? ¿Se la tiene contabilizada? Esta vez, en 2 semanas en Buenos Aires sacamos más de 30 Locaciones. locaciones. How many pictures you took? 30 pictures in Sí. Buenos Aires. Y eso, de esas 30 locaciones, se supone que va a haber una depuración y van a quedar cuántas. Probably about half. I La know. mitad. la mitad Sí, se sí, la publica. mitad, la mitad. Okay. Bueno, acá tenemos un compañero, we have a friend, que te puede decir rechusma. Es especialista, anda Sabe todo se lo pone de los prismáticos para ver lo que sucede del otro lado. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Thank you very much. Gracias. Very nice. Gracias. Gracias.